porque esta clase va a quedar grabada en YouTube. Entonces, también apenas la suba, se las voy a pasar a todos ustedes para que la puedan revisar todas las veces que quieran. Les voy a abrir el tema, abrir el chat. Entonces, desde su perspectiva, ¿qué significa la resiliencia? ¿Qué es la resiliencia? ¿Alguna vez han escuchado esta palabra? ¿Qué es lo que les atraviesa por la mente cuando piensan la palabra resiliencia? En algún momento yo di esta clase anteriormente y uno de los estudiantes me dijo que nunca había escuchado la palabra. Entonces, me fue sumamente grato poder dar la clase habiendo esa clase de vacío de información, porque bueno, de eso se trata, compartir información. Entonces, para abrir el tema, ¿cómo ustedes interpretan la resiliencia? Vamos a ver, apenas uno participe, comenzamos a dar la clase porque para mí es sumamente importante abrir el chat para que se haga un diálogo, para que no sea solo yo dando clases, sino que sea un diálogo con los que están viendo. Entonces, empieza Esteban. Capacidad de recuperarme y seguir adelante. Ok, excelente. Estamos hablando de, ok, muy bien, va muy bien. Johan, ante las dificultades uno se antepone y sigue adelante. Perfecto. Dice Olga, la capacidad del ser humano de adaptarse a las circunstancias difíciles de la vida, convertir el dolor, el miedo, el estrés en un motor de crecimiento. Ok, excelente. Nos dice John, nunca había escuchado esa palabra. Fantástico, qué dicha, porque ahora va a aprender más. Nos dice Gabriela, es la capacidad que tiene la persona a enfrentar y resolver los problemas de su vida. Ok, todos están apuntando hacia la misma dirección. Que a mí la palabra, la primera vez que la escuché, yo pensé que era resistencia lo que me estaban hablando, no resiliencia. Nos dice Yael, sobreponerse a las situaciones. Ok, excelente. Uno puede pensar que es resistencia, es una forma creativa de resistencia, la resiliencia, pero va más allá que nada más resistir el dolor y eso lo vamos a ver más adelante, que dicha que van participando, se hace más jugosa la clase. Entonces empezamos por qué es. Los que han visto mis clases antes saben que cuando yo voy a definir cualquier tema, cualquier concepto, yo empiezo principalmente por el diccionario, para entender exactamente la palabra, ¿no es cierto? Para no estar hablando del aire. Entonces, hay dos definiciones. Hay una que ustedes están mencionando que es de un ser vivo, que es de adaptarse, desde un ser vivo, de adaptarse en frente a un agente perturbador, a estados o situaciones adversas. La segunda definición lo amplía un poco más, porque dice que la resiliencia no es solo que tienen los seres vivos, sino que los materiales, por ejemplo, materiales de construcción, los mecanismos, como pueden ser mecanismos de computadora o mecanismos electrónicos o incluso mecanismos mentales o sistemas, pueden recuperar el estado inicial cuando ha terminado el estrés, cuando ha cesado la perturbación. Nos dice Alejandro, capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, utilizándola en fuerza para superarse y salir adelante. Sí, estoy muy de acuerdo. Me encanta porque todos están agregando algo extra. Porque miren que la definición exactamente nada más nos dice que nos adaptamos frente a algo que nos perturba. Y ustedes están agarrando eso que nos perturba y lo están transformando en algo todavía más grande. Y justamente esa es la dirección en la que voy a llevar la clase de hoy. Porque justamente, miren, la definición queda casi que escasa, pero aún así nos está hablando de temas importantes. Nos está hablando de que es un sistema, un ser vivo, es decir, es algo contenido que se adapta en un lugar o en una circunstancia o incluso en un estado, porque miren que hablar de estado nos está hablando de algo interno. Entonces vamos a seguir adelante. La resiliencia, vamos a empezar por hablar de fortaleza. Yo estoy definiendo la fortaleza aquí en 3 puntos. Lo que es el sistema, lo que es el material y lo que es el mecanismo. Como esto es una clase de psicotraining, yo voy a centrarme en esta parte de nuestra fortaleza ante las circunstancias para hablar de plan de trading. Que bueno, los que han visto mis clases antes saben que yo voy a dar plan de trading hasta decir basta, porque plan de trading es la piedra angular de lo que nos permite ser rentables en el trading y además estos son clases de psicología del trading. Si bien todo esto les puede dar desarrollo personal, lo cual a mí es fantástico, yo les quiero hablar además de cómo alcanzar la libertad financiera a través de las inversiones en la bolsa de valores, por supuesto. Entonces empezamos con el sistema. El sistema en un plan de trading tiene que tener 3 puntos.
Tiene que tener un horario y una estrategia que nosotros estamos utilizando. Tiene que llevar un diario de transacciones y un manejo de riesgo. Ahora, no voy a profundizarme tanto como me he profundizado en otras clases, pero aún así me voy a referir un poquito al tema. Principalmente de por qué esto es importante a la luz de la resiliencia. Tener un horario y una estrategia es importante porque nos permite tener constancia y práctica. Y además nos establece el autocompromiso. Si yo tengo un horario y estoy constantemente siguiendo mi horario, y además estoy constantemente practicando la estrategia, estoy reforzando mi práctica y más que nada estoy reforzando mi autocompromiso. Tenemos que entender que el plan de trading es para nosotros poder navegar. No es algo que el mercado nos da y no es que nosotros nos estamos adaptando al mercado, sino que estamos adaptando el mercado a nuestro estilo de vida. Si pensamos que cada segundo en el mercado, en promedio se están moviendo 2 millones de dólares, lo que nosotros estamos buscando, la ganancia a fin de mes, no se acerca ni siquiera a esa cantidad de dinero. Por lo tanto, podemos pensar que las oportunidades dentro del mercado son virtualmente infinitas, son infinitas. Por lo tanto, si nosotros establecemos un sistema de reglas que nosotros mismos vamos a seguir y vamos a practicar constantemente y a comprometernos con este sistema de reglas, nosotros vamos a encontrar dentro de nuestros propios parámetros una estrategia viable o una forma en que podemos aprovechar el mercado. Todo es, por supuesto, dentro de la constancia. Lo siguiente, absolutamente fundamental, tener un diario de transacciones. Porque el diario de transacciones nos permite tener un autoseguimiento de lo que estamos haciendo. Además, nos permite autorregularnos. Yo, por ejemplo, en mi diario de transacciones que yo tengo para binarias, yo tengo un rubro establecido para cuáles son las confirmaciones que me dio esa entrada. Entonces, yo como tengo ese rubro establecido para las confirmaciones, yo no entro si no es porque tengo las confirmaciones. Entonces, si por más que yo tenga las confirmaciones, la operación me da negativo, entonces yo aquí tengo el siguiente punto, que es la autorregulación y la medición y mejora. Yo no puedo mejorar aquello que yo no mido. Si yo puedo ver mi estrategia y establezco que tengo 4 confirmaciones y hago 10 operaciones con esas 4 confirmaciones y de esas 10 operaciones perdí la mitad, puedo entonces entender desde dónde tengo que partir. Tengo que tal vez afinar un poquito mis confirmaciones, tengo que entender y estudiar mejor el mercado. Además, si yo tengo un diario de transacciones, yo puedo ver en qué momento yo he llegado al riesgo máximo y qué momento he llegado al peor escenario, que eso lo vamos a hablar a continuación en el manejo de riesgo. Como les digo, no voy a profundizar particularmente en el manejo de riesgo, pero yo voy a entender el manejo de riesgo como el mecanismo que nosotros utilizamos en la resiliencia. Manejo de riesgo, les voy a hablar del interés compuesto. Ese es el mecanismo que nosotros utilizamos. Primero que nada, lo que son ganancias constantes versus pérdidas constantes. Espero que ya les hayan mostrado esto que les voy a mostrar en alguna otra clase. Forex 21, que es una calculadora de interés compuesto. A mí me encanta la calculadora de interés compuesto porque nos ilustra algo sumamente valioso. A ver, computadora, cargue. La calculadora del interés compuesto, para los que no saben, sí, claro, sirve para Forex. Es de Forex, de hecho, esta calculadora. El interés compuesto es cuando nosotros estamos ganando dinero o estamos ganando el crecimiento de algo que estamos midiendo en porcentajes. Parece que no me está queriendo servir la página de interés compuesto. No se preocupen porque tengo una calculadora de interés compuesto, pero que yo misma la hice en Excel. Va a servir solo para esta clase. Este es mi diario de transacciones, como pueden ver. Entonces, el interés compuesto, aquí lo tengo. No me está sirviendo la página, lo vamos a tener que hacer por Excel. Entonces, la pregunta es esta. La pregunta para todos aquí en el chat, a ver los que pueden responder. Si yo tengo una cuenta de $100, ¿verdad? Y tengo un crecimiento constante, digamos todos los meses, tengo un crecimiento de 10%, ¿en cuánto tiempo, en cuántos meses voy a duplicar la cuenta? ¿En cuántos meses? Si tengo un crecimiento todos los meses de 10%, ¿en cuántos meses voy a tener el 100% de mi cuenta?
Pueden batear, no importa, porque esto va a ilustrar el ejemplo. Entonces, ¿cuánto piensan? Si tengo un crecimiento diario o un crecimiento mensual o un crecimiento semanal de 10% de mi cuenta, ¿en cuántos meses o en cuántas semanas voy a llegar a tener el 100%? En 8 meses, dice Johan. Ok, parece que Johan tiene experiencia en esto, porque justamente uno pensaría 10 meses, ¿no es cierto? Uno pensaría 10 veces 10% es igual al 100%. Pero si yo más bien lo hago durante 8 meses, no solo voy a alcanzar el 100% de mi cuenta, voy a alcanzar el 114% de la cuenta. Si yo lo hago durante 7 meses, voy a alcanzar el 94% de la cuenta. Ahí es donde nosotros empezamos a usar el interés compuesto. Y por eso es que a nosotros nos dicen, vean, busquen algo así como cercano al 10% a la semana en binarias, por ejemplo. Si buscan 10% a la semana en binarias, después de 7 semanas de estar buscando el 10%, ustedes van a tener $200. Van a haber alcanzado prácticamente el doble de la cuenta. Y ahora, si nosotros lográramos sacar 10% todos los meses, 10% todos los meses, es decir, todas las semanas, es decir, durante 50 semanas al año, 10%, el mismo mecanismo, la misma estrategia, los mismos 10%, todos los meses, durante 50 semanas, alcanzaríamos $11,000. $11,000. Uno puede pensar, bueno, si le saco constantemente dinero a esos $11,000, nunca voy a llegar a alcanzar los $11,000. Pero si nosotros más bien aplicamos la paciencia y no le estamos sacando dinero, después podemos tener esta misma cuenta de $11,000 y cada 10% de estos $11,000 son $1,000. Es real pensar que puedo hacer crecer la cuenta de binarias 15% por semana. Eso dependería de su manejo de riesgo y qué tan riguroso y estricto es usted con eso. Primero, lo primero que le voy a decir, y esto lo he referido en otras clases, es que establecer un interés específico que estamos buscando es imposible para los traders. Los traders no saben exactamente qué número van a cerrar el mes o en qué número van a cerrar la semana. Lo que sí pueden proyectar el mejor escenario. Entonces usted perfectamente, y si es real, si le afirmo que es real proyectar tener un crecimiento de 15% a la semana. Entonces, si yo llevo el diario de trading al respecto y ojalá se conecte a todas las clases de HFX, porque ahí perfectamente lo puede conseguir, si usted lleva un seguimiento riguroso, en el momento en el que usted se acerca al 15%, puede ser que tuvo 14% de crecimiento, que tuvo 11%, que tuvo 10%. En el momento en el que usted ha establecido que está dentro de su mejor escenario, usted entonces suspende y deja de tradear durante la semana. Ahí es donde ya viene el plan de trading y ahí es donde viene nuestro acercamiento riguroso a poder hacer esto en trading, porque de nada sirve poder decir, bueno, yo puedo sacar un crecimiento constante. Más bien, los bancos nos aseguran un crecimiento constante de 1% anual. Primero, 1% anual en trading sabemos que no es prácticamente nada. Y lo segundo es que ellos pueden garantizar que tenemos un 1% de crecimiento anual porque ellos hacen muchísimo más que el 1%. Entonces, cuando ellos nos garantizan el 1%, es aquello que ellos nos están dando. Son como las limosnas que nos está dejando el banco. Es por eso, yo como trader, para mí, mi cuenta bancaria es mi cuenta de MetaTrader o mi cuenta de IQ Options, porque yo ahí puedo hacerla crecer muchísimo más sencillo, muchísimo más personal y yo estar completamente en control de lo que está haciendo la cuenta bancaria. Entonces, eso ahorita no me está funcionando el internet, entonces eso era el tema de interés compuesto, de las ganancias constantes versus las pérdidas constantes. Ahora, se me olvidó un siguiente punto al respecto. Si más bien yo estuviera perdiendo 10% de mi cuenta, si yo estuviera perdiendo 10% de mi cuenta por semana y tengo una cuenta de $100, ¿en cuánto tiempo llego a tener menos de $1? ¿En cuánto tiempo me he quemado tanto dinero que tengo menos de $1? Esto se los voy a revelar. Es en 44 periodos. Si yo tengo 44 semanas seguidas en que pierdo 10% de mi cuenta, he llegado a reducir mi cuenta a más del 99%.
Esto, claro que ténganlo en cuenta, que a partir de las 7 semanas de haber perdido 10%, yo me he quemado más del 50%. Pero lo que tienen que entender es que con el interés compuesto, de la misma manera que se puede duplicar de manera muy rápida, la manera en la que se reduce, cada vez que gano, las ganancias son más grandes, pero cada vez que pierdo, las pérdidas son más pequeñas, porque siempre es un porcentaje de la cuenta. Nunca estoy arriesgando una cantidad de dólares específicamente. Y además, piénsenlo de esta manera, en el momento en el que yo estoy hablando de porcentajes de crecimiento, yo no estoy adicionando dinero, yo lo estoy multiplicando. Estoy multiplicando el dinero porcentualmente cada semana o cada mes. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que el dinero en realidad se multiplica, el dinero no se adiciona. No es algo que yo recibo salario, salario, salario cada quincena, sino que cada quincena yo estoy multiplicando el dinero y lo estoy convirtiendo en cada vez más. Ahí es donde podemos realmente ver la visión y el valor que tiene Forex. Muchas personas lo pierden de vista. Piensan que es nada más una manera sencilla de hacer dinero, pero es más allá que eso, es una manera de multiplicar nuestras ganancias. Entonces, siguiente punto del interés compuesto es que nosotros utilizamos una calculadora de riesgo. Ahora, yo tenía planeado mostrarles ahora una calculadora de riesgo, pero parece que el internet me está fallando en este momento. Imagino que es porque se está consumiendo toda la transmisión de Zoom. Les voy a dejar un pequeño video después en YouTube de cómo usar una calculadora de riesgo. Es sumamente sencillo y ojalá le puedan sacar provecho. Y el siguiente punto es el material. El material se refiere a de qué material estamos hechos nosotros. ¿De qué material estamos hechos? Porque si pensamos que y esto puede que suene muy abstracto, ¿verdad? Para pasar de una cosa tan específica como el plan de trading a algo aquí tan abstracto. Pero miren a esto solo a lo que se refiere. Si ustedes tienen un plan riguroso, si ustedes tienen una estrategia que realmente se interpone ante todas las circunstancias y siempre salen ganando, es un material sumamente valioso, es un material sumamente fuerte. Piénsenlo en esta metáfora. La misma agua caliente que ablanda una papa endurece un huevo. No es el agua caliente la que está ablandando o el endureciendo el huevo, es el material del cual está hecho la papa o el huevo que hace que cambie dentro de las circunstancias. No son las circunstancias las que nos crean, sino es el material del que nosotros estamos hechos ante las circunstancias. El material del cual está hecho nuestro plan de trading, por ejemplo. Si hacemos un plan de trading sobre una base completamente abstracta y sumamente superficial, sin estudiar profundamente qué es lo que hace el mercado, tenemos un material pobre y débil que ante las circunstancias se va a ablandar y vamos entonces a comenzar a romper nuestro plan. Si tenemos un plan sumamente riguroso, estudiado, comprobado y que los mismos profesores de trading en HFX nos están garantizando que ese es el plan que ellos utilizan, entonces tenemos un material sumamente riguroso y fuerte. Entonces las circunstancias nada más van a hacer que el material de nuestro plan se haga todavía más fuerte. Eso es a lo que me refiero cuando estamos hablando del material. Perfectamente podemos hablar del material de nuestra salud mental. Si tenemos una salud mental pobre y frágil ante unas circunstancias difíciles en el entorno, nuestra salud mental se va a deteriorar. Si tenemos establecidos un plan de resiliencia mental, perfectamente las circunstancias nada más van a revelar nuestro carácter, van a demostrar de qué estamos hechos y en vez de destruirnos junto a todos los demás. El siguiente punto dentro de la resiliencia es la perseverancia. Estoy dividiendo aquí la perseverancia en dos puntos. Nuestra habilidad de perseverancia es, por un lado, la habilidad de adaptarse y, por otro lado, la habilidad de hacer frente. Vamos a ver aquí, gracias. Cuando estamos hablando de adaptarse, hablo de 3 puntos también y me encanta dividir las cosas cada vez más específicamente. Ojalá estén tomando notas. Yo pensé en esta presentación de una forma que se puedan tomar notas fácilmente y de nuevo va a quedar en YouTube. Entonces, primero vamos a empezar con qué es el autoseguimiento. Cuando hablamos de autoseguimiento, estamos hablando de que nosotros nos estamos vigilando a nosotros, nos estamos monitoreando a nosotros. El valor de, por ejemplo, tener un diario de trading y darnos seguimiento es que nosotros vamos a comenzar a entender cuáles son nuestros patrones a los cuales nosotros respondemos. Si empezamos a darnos seguimiento a nosotros, nos estamos dando permiso de comprender nuestros propios patrones de pensamiento.
al comprender nuestros patrones de pensamiento podemos interrumpirlos y podemos transformarlos. Podemos además medir nuestra respuesta ante las circunstancias y más allá de eso, nuestro autoseguimiento nos permite reconocer cómo se manifiestan nuestras emociones. Muchas veces, particularmente como hombres, nos han enseñado a tener nuestras emociones al lado, aisladas, y que la lógica se trata de pensar separado de las emociones. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a entrar en psicología y en desarrollo personal, nos damos cuenta que las emociones son sumamente valiosas y que son instrumentos para poder medir el entorno. Entonces, una lógica no necesariamente tiene que ser fría de emociones, porque perfectamente defender a mi familia es una respuesta lógica y defender a mi familia parte de una respuesta emocional. Tenemos que aprender a reconocer cómo se manifiestan en nosotros las emociones. A veces nuestras emociones están enmascaradas de otras emociones. A veces nuestra tristeza se enmascara de enojo. Entonces, por eso es que tenemos que aprender a seguirlas, a darle seguimiento. El siguiente punto es ser enseñable. Por supuesto, ser enseñable nos han dicho ya en muchas capacitaciones. Esto significa, por un lado, lo podemos ver muy explícitamente, escuchar a los que tienen los resultados que nosotros queremos tener. Que por supuesto siempre nos dicen, si usted sigue exactamente los pasos de aquel que tiene los resultados que usted quiere, usted eventualmente va a alcanzar esos resultados. A mí me parece más importante y más valioso entender que ser enseñable significa que yo estoy en constante estado de aprendizaje. Estoy constantemente arando y sembrando en el jardín de mi mente. Estoy constantemente creciendo nuevas ideas y creciendo nuevos conceptos y nuevos entendimientos, lo cual me permite ser cada vez más sabio, ¿no? A mí me encanta un chiste que, aunque puede que suene un poco tonto, el chiste va así: el momento en el que yo entendí que realmente no entendía nada, me dieron mi diploma de doctorado. Eso refleja que entre más yo estoy estudiando, entre más yo estoy aprendiendo, más preguntas tengo. Entre más información tengo, menos información tengo, porque más preguntas tengo. Y justamente esto nos dirige hacia el siguiente punto, que en la era de información es más importante tener las preguntas correctas, porque con un solo clic o escribir una sola frase en Google, yo puedo encontrar la respuesta de lo que me da la gana. Hasta yo puedo escribir en Google cómo ser rentable en Forex, pero ahí tenemos que empezar a lidiar con todas las preguntas, todas las respuestas basura y toda la información que existe, porque hay tanta información que para poder encontrar precisamente lo que nosotros estamos buscando, tenemos que tener precisamente la pregunta a la cual queremos responder. Tenemos tanto acceso a tantos libros, algo que si yo pienso hace 25 años, no había acceso a tantos libros en internet. Hoy en día literalmente puedo poner el título de un libro PDF y me va a salir el libro entero, desde la página 0 a la página a la última. Y eso es absolutamente increíble. Por lo tanto, tenemos que siempre estar en ese constante sed de querer seguir aprendiendo y de querer seguir buscando. El siguiente punto es la escucha activa. Como psicólogo, a mí me enseñaron que la escucha no es solamente con los oídos. Nosotros escuchamos con todos los sentidos. Yo soy capaz de, por ejemplo, dar un abrazo y sentir que ese abrazo que le estoy dando a mi compañero o compañera es una escucha, es una manera de escuchar su dolor y escuchar lo que está haciendo su cuerpo. Puedo saborear la comida que me dan en una casa y puedo sentir, escuchar en esa comida el amor que le pusieron para hacer la comida, o más bien las faltas y las circunstancias que tiene esa familia para poder haber cocinado eso. Entonces justamente tenemos que entender, nuestra escucha activa viene de todos nuestros sentidos, no es solo lo que nosotros oímos. La escucha, aquí pongo diferentes puntos que me parecieron sumamente valiosos, importantes. Genera nuevas ideas, por supuesto, al igual que aumenta nuestro conocimiento. Además, cuando nosotros escuchamos a alguien, estamos demostrando respeto y estamos edificando la lealtad que tenemos a la información y construimos relaciones. Esto es muy obvio. Escuchar a nuestra pareja o escuchar a nuestros seres queridos construye relaciones hacia ellos. A veces nos tachan en relaciones particularmente patriarcales cuando nos dicen, usted solo quiere arreglar mis problemas, usted no me quiere escuchar. Que eso es un problema justamente de la escucha activa, porque cuando nosotros tenemos la escucha activa, nos damos cuenta que muchos de los problemas que las personas nos están relatando, por solo el hecho de que nos estén relatando el problema y nosotros seamos receptivos mientras lo están relatando, encuentran la información que ellos estaban buscando. ¿Cuántas veces les ha pasado de que se encuentran con una amistad bastante vieja o de bastante tiempo y esta amistad
pasa 45 minutos hablando de sus problemas o hablando de las circunstancias de su vida, y cuando ha terminado los 45 minutos le dice, qué buena charla tuvimos. Me enseñó muchísimas cosas y uno se da cuenta, pero yo no dije nada. Pero es solo el hecho de estar escuchando y estar procesando yo la información junto a la otra persona, tener que estar procesando el mensaje, se revela muchísima información. Y eso parte de la escucha activa. Ahí pues, el último punto es una manera de escuchar, de ayudar a los demás y a sí mismo, porque también un punto importante de la escucha activa es escucharnos a nosotros mismos, escuchar las palabras que utilizamos, escuchar nuestros sentimientos. Y justamente eso viene con el siguiente punto de hacer frente. ¿Cómo hacemos frente a agentes perturbadores? Pongo agentes perturbadores más allá de personas perturbadoras, porque un agente puede ser cualquier cosa, pueden ser hasta miembros de nuestra familia a las cuales le tenemos mucho cariño y mucho aprecio. Pueden ser agentes perturbadores en un momento, en un evento circunstancial. No necesariamente siempre son así. Entonces, yo me acerco a esto con el paradigma de la culpa versus la responsabilidad. Es muy fácil buscar culpas, porque las culpas siempre las encontramos. Siempre que le estamos hablando de cualquier evento, cualquier circunstancia, podemos rápidamente señalar cuáles son las personas que tienen la culpa. Y obviamente las personas que tienen la culpa son las personas que tienen la responsabilidad, pero fuera de nosotros. Nunca hablamos de nuestra propia responsabilidad y ahí es donde viene la transformación. Dice Gabriela, actuamos de acuerdo a nuestra programación desde niño. ¿Cómo nos reprogramamos? Y no asumir que algo ocurrirá y decepcionarnos. ¿Cómo reprogramarnos? Bueno, eso le puedo dirigir a otra clase que di de cómo cambiar nuestro paradigma, o si quiere específicamente buscar al respecto, le recomiendo Bob Proctor, que para mí es mi mentor y bueno, en este momento es mentor de mentes en IAM. Ahí mismo usted lo puede encontrar, donde él nos da una explicación de qué es nuestra programación y cómo transformamos nuestra programación. Me encantaría entrar en detalles en este momento, pero a mí me encanta irme por tangentes y yo estoy seguro que no terminaría de hablar al respecto. Entonces, claro, con muchísimo gusto, para dar continuidad a la clase, cuando nosotros estamos hablando de la culpa, nosotros estamos depositando nuestra energía en el mundo exterior. Estamos diciendo que aquellas, digamos, en algún evento, por ejemplo, decir que estamos en el mercado y tenemos una entrada y de repente el mercado hace un movimiento loquísimo que no teníamos medido, y cuando nos fijamos un poquito más específicamente nos damos cuenta que habían noticias de impacto en ese momento. Entonces decimos, es culpa de las noticias de impacto, ¿no? Es culpa de esas noticias que yo perdiera la entrada. Estamos depositando nuestra energía en el mundo exterior. Estamos quitando nuestro poder de toma de decisiones, le estamos quitando nuestra voluntad y nuestra imaginación, nos estamos quitando de nuestra libertad al establecer quién es el culpable. Sin embargo, cuando establecemos dónde está nuestra responsabilidad al respecto, estamos depositando nuestra propia energía en nuestro mundo interior. Si yo veo estas mismas circunstancias de puse una entrada en el mercado y las noticias de impacto hicieron que el mercado se volviera loco, en ese momento, si yo asumo, fue mi responsabilidad, no me fijé qué es lo que estaba haciendo la noticia, no me fijé qué es lo que estaba haciendo específicamente el mercado. Justamente me estoy devolviendo a mí el valor, me estoy devolviendo a mí el poder, estoy entendiendo mi error y estoy siendo capaz de transformarlo en el momento en el que yo asumo la responsabilidad. Muchas veces tememos las responsabilidades porque las responsabilidades nos encierran, o pareciera que las responsabilidades nos cortan la libertad. Cuando pensamos, soy responsable de traer el dinero a mi casa, soy responsable de comprar los víveres, a veces pensaríamos que esa clase de responsabilidades nos están encerrando nuestro tiempo y nos están privando de nuestra libertad. Pero cuando logramos entender la responsabilidad de una manera más sublime, como un momento en el que tenemos la oportunidad de demostrar nuestro máximo potencial y asumir la responsabilidad al máximo, estamos más bien adquiriendo nuevas libertades con la responsabilidad. Si yo tomo la responsabilidad de, por ejemplo, traer los víveres a la casa, que fue lo que mencioné antes, puedo entonces asumirla con el máximo potencial y decir, uy, qué rico, entonces tengo la oportunidad de comprar exactamente lo que yo quiero comer durante toda la semana. Entonces, en ese momento estoy adquiriendo una nueva libertad que lo permito tener gracias a tener la responsabilidad. Para mí la responsabilidad más sublime, y esto se lo he mencionado a algunos que han visto mis clases, la responsabilidad más sublime es la paternidad y la maternidad. Y me encanta que sea el Día del Padre hoy para referirme a esto.
porque justamente, aunque no sé cómo lo van a escuchar, para mí la paternidad o maternidad es tomar prestada la potestad de crear vida y por lo tanto asumir la responsabilidad de llevar esa vida a su máximo potencial. Y en el momento en el que yo estoy asumiendo esa responsabilidad de paternidad, tengo una oportunidad al mismo tiempo de desarrollarme yo mismo en mi máximo potencial y por lo tanto es una nueva libertad. Justamente ahí es donde empezamos a entender donde cómo asumir responsabilidades más bien nos fortalece y nos libera en vez de encerrarnos, lo cual usualmente nos da miedo pensar. Siguiente punto es cómo hacemos nosotros frente a estados. Y como yo me referí a estados, nos estamos hablando de estados internos. Nos dice aquí Gabriela, yo trato de no culpar a agentes externos de lo que sucede, pero asumir mi responsabilidad. Me siento culpable si me equivoqué. No culpo a nadie de dónde estoy, pero me cae toda la responsabilidad a mí. ¿Me explico? Sí, claro, sí. Eso justamente es como entonces usted está manejando sus emociones. Si usted está manejando sus emociones, está manejando la responsabilidad desde la culpa, es decir, usted está asumiendo responsabilidades porque no queda de otra, entonces usted está asociando emociones negativas. El momento en que usted está asociando emociones negativas, cuando las responsabilidades se quiebren o cuando se tengan que doblar, se van a manifestar todas esas emociones negativas. Lo principal sería entonces buscar de dónde viene la raíz de esas emociones negativas y tratar de entender cuáles patrones utiliza usted en su vocabulario. Y vea que justamente vamos a aprender aquí sobre los estados del lenguaje, porque el lenguaje es con el que nosotros manipulamos nuestro cuerpo y con el que nosotros hablamos. Entonces habría que ver cuáles son los patrones del lenguaje con su cuerpo y con sus palabras que usted está utilizando en el momento en el que está expresando esas emociones. Entonces, por ejemplo, si usted cuando se está frustrando, entonces miren el lenguaje no verbal, por ejemplo, cuando se está frustrando, ¿dónde está el estrés de su cuerpo? ¿En qué tono está hablando o qué postura está tomando? Si usted cuando se frustra, frunce el ceño y cruza los brazos, empieza a hablar así, súper gruñón y no le quiero hablar a nadie, en ese momento tiene que entender que su cuerpo está manifestando una emoción, que su cuerpo está manifestando un estado. Puede ser que su mente, y es muy seguido, que la mente no se da cuenta explícitamente de qué es el estado en el que está mi cuerpo. Pero si yo me estoy fijando en cómo estoy manipulando mi cuerpo, cómo estoy manipulando mis brazos, cuál es el tono de mi voz, dónde pongo el estrés en mi rostro, por ejemplo, si pongo el estrés en la sonrisa o si pongo el estrés en el ceño fruncido, es muy diferente, incluso si estoy diciendo las mismas palabras. Entonces, justamente, trata de entender específicamente, primero, cómo se siente ese estado negativo y segundo, cómo se manifiesta en su cuerpo. En el momento en el que usted entienda ese patrón de comportamiento, usted tiene la oportunidad de interrumpirlo y comenzar a buscar un siguiente patrón, algo que le permita muchísimo más crecimiento. Y yo he hablado muchas cosas sobre cómo utilizar el lenguaje. Por ejemplo, a mí me gusta evitar la palabra pero. Yo en vez de utilizar la palabra pero, utilizo la palabra y, porque siempre que uso la palabra pero, estoy negando todo lo que dije antes. A veces puede ser bueno, como decir, estaba teniendo malos resultados, pero apliqué manejo de riesgo. Entonces estoy transformando lo negativo en algo positivo, pero muchas veces lo usamos a inversa, como por ejemplo decir, y este es el ejemplo más claro, te amo, pero no importa qué fue lo que dije antes del pero, ya fue negado. Entonces yo trato de no utilizar la palabra pero. Otra de las palabras que trato de evitar son las palabras debo o necesito. Evitar el es que también, sí, claro, es que es otra de esas. Yo no busco no utilizar el debo o necesito y busco transformarlos en quiero. Porque en el momento en el que yo debo hacer algo, le estoy entregando a eso que debo, le estoy entregando todo mi poder de toma de decisiones. En el momento en el que yo quiero hacer algo, estoy estableciendo cuál es mi voluntad. Entonces justamente me devuelve el poder. Entonces aquí es donde yo todo lo trato de resumir, todas estas nociones que tengo respecto al lenguaje, en una sola pregunta. ¿Qué tan fiel a tus intenciones son tus palabras? Si tus intenciones son buscar libertad, ¿qué tan fiel a tus intenciones de libertad son tus palabras? A veces es más importante entender cuáles son nuestras intenciones exactamente antes de poder hablar. Si yo, por ejemplo, mi intención es que me quieran y que me busquen para cuidado,
y cuando le estoy hablando a mis hijos, le estoy dando palabras de obligación y de sumisión, yo no estoy logrando que ellos me quieran, estoy logrando que ellos me necesiten. No estoy logrando un amor genuino, sino que estoy logrando una dependencia. Entonces mis intenciones son traicionadas y a veces personas que tienen esas intenciones, pero que tienen un mal manejo de sus palabras, toda su vida están frustrados porque sienten que nadie los quiere, porque no los quieren de la manera en la que ellos quisieran que los quieran, porque no han establecido específicamente que esas eran sus intenciones. Las palabras los están traicionando en el momento en el que ellos quieren expresarse. Sumamente importante ponerle atención a lo que nosotros decimos, ponerle atención a las palabras que usamos. Y el siguiente punto, ¿cómo hacemos frente a las situaciones? Tolerancia versus paciencia. Cuando estamos hablando de tolerancia, usualmente estamos hablando de cosas ajenas, cosas externas que nos duelen. Cuando estamos hablando de paciencia, usualmente estamos hablando de cosas internas que nos duelen. Y justamente ese es el punto. La tolerancia se usa en situaciones externas incómodas y la paciencia se usa en situaciones internas incómodas. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, tengo tolerancia a los errores, estoy diciendo que yo tengo una manera de acercarme a los errores de manera externa. Los errores para mí vienen de afuera. Por lo tanto, cuando han superado mi límite de tolerancia, yo voy a expresar emociones negativas. Se va a romper mi tolerancia. Sin embargo, si yo les digo, yo tengo paciencia ante los errores, estoy reconociendo en los errores aquello que es interno. Por lo tanto, la paciencia ante los errores me permite transformarlos y entenderlos y poderles dar un significado distinto. Si ustedes les dicen, por ejemplo, y vienen el ejemplo más feo, usted tolera a las personas extranjeras, ahí le están diciendo que es en la pregunta le están dando a entender que hay un límite al punto al cual usted no permite personas extranjeras. Entonces tenga mucho cuidado por donde viene el lenguaje, porque a veces el lenguaje nos está tratando de engañar. Entonces, en vez de decir, sí, yo tolero a las personas extranjeras, usted dice, no, a mí me gustan las personas extranjeras, porque me dan nueva información, a mí me encanta aprender de todos los tipos de cultura. Entonces, ahí estamos haciendo una transformación del lenguaje. Hay que entender en qué puntos nosotros estamos usando tolerancia. La tolerancia tiene un límite. ¿Y en qué puntos estamos usando paciencia? Porque la paciencia no tiene límites. Si nosotros estamos acercándonos a los errores o a los problemas con paciencia, no tenemos límites ante esos errores. Si nosotros nos acercamos a los errores con tolerancia, va a llegar un punto en que los errores van a ser tan grandes que nos vamos a rendir. Espero que entiendan la distinción. Y el siguiente punto es las afirmaciones. No crean que puse un typo ahí. Las afirmaciones es un tipo de afirmación, pero en forma de pregunta. Esto me lo dio Arthur. De hecho, cuando me lo pasó me encantó. Una afirmación es hacerme una pregunta, pero que la respuesta es algo definitivamente positivo. El ejemplo es decir, Mike, ¿por qué soy tan feliz? Entonces, en el momento en que el cerebro, cuando escucha una pregunta, inmediatamente va a tratar de responder, sea lo que sea la pregunta. Realmente puede ser cualquier cosa, el cerebro va a tratar de encontrar una respuesta. Entonces, si yo digo, ¿por qué soy tan feliz? Inmediatamente lo primero que siento es que soy feliz. Entonces, ahí puedo decir, bueno, soy feliz porque tengo un techo en mi casa, soy feliz porque estoy dando una clase que me apasiona dar. Entonces, estos son ejemplos de afirmaciones. Y aquí les tengo una afirmación que a mí me gusta. ¿Por qué atraigo hacia mi vida todo lo necesario para cumplir mis sueños? Entonces yo puedo decir, porque constantemente estoy pensando en mis sueños, porque constantemente estoy en desarrollo personal. Entonces justamente este tipo de afirmaciones me recuerdan a mí mi misión, me recuerdan a mí mi propósito y me permiten tener un crecimiento cada vez mayor. Es una manera de poder ver las circunstancias y transformarlas en algo positivo. Entonces puedo decir, justamente donde estoy respondiendo, ¿por qué atraigo hacia mi vida todo lo necesario para cumplir mis sueños? Ahí puede ser que lo que traigo a mi vida son obstáculos, pero justamente por la manera en la que establecí la pregunta, estos obstáculos son necesarios para cumplir mis sueños. Entonces estoy transformando el obstáculo en un peldaño hacia lo que yo quiero construir. Entonces vamos a ver aquí el último punto,
voy a dar tres diapositivas con ideas respecto a cómo desarrollar naturalmente nuestra resiliencia. El primer punto, por supuesto, es la salud. Y la salud aquí lo estoy viendo desde diferentes puntos. Tener una alimentación sana. No voy a entrar en temas de nutrición, pero yo sé que saben qué es una nutrición sana. No estar comiendo comida chatarra, por ejemplo. Hidratarse lo suficiente. Ustedes se sorprenderían de cuántos problemas físicos. A veces nos sentimos muy cansados, nos duelen las articulaciones, dormimos muchísimo y aún así seguimos con sueño. Tenemos dolores de cabeza, nuestro cuerpo no tiene los reflejos suficientes y todo esto no nos damos cuenta que es una hidratación insuficiente. Otro punto, por supuesto, hacer ejercicio o mantenerse activo. Ahora que estamos en cuarentena, perfectamente podemos estar haciendo ejercicio en nuestras casas o simplemente mantenernos activos, no estar todo el día frente a la computadora, frente al monitor sentados, sino que hacer cualquier cosa. Y miren que ahí el siguiente punto pongo actividades recreativas, no recreativas de recreo, de que me estoy divirtiendo, sino recreativas, que me estoy volviendo a crear a mí mismo. A eso me refiero a simplemente actividades que me permitan disfrutar de la vida de una manera creativa, como por ejemplo perfectamente puede ser disfrutar de la música o disfrutar del arte. Puede ser una manera en la que yo estoy escuchando y me estoy compenetrando con ese arte. O si son más creativos en la manera de que crean, pueden perfectamente escribir, dibujar o cualquier otra actividad recreativa, porque eso además les permite a ustedes conocerse a sí mismos. Y finalmente la higiene del sueño. Higiene del sueño es algo que yo voy a martillar hasta el infinito porque me parece sumamente fundamental. No le ponemos suficiente atención. Para dar algunos de los puntos clave de la higiene del sueño, tenemos que entender que el humano duerme en ciclos de 90 minutos. El sueño tiene diferentes fases. Pasa del sueño ligero al sueño REM, al sueño profundo, y después del sueño profundo pasa del sueño profundo al sueño REM y nuevamente al sueño ligero. Esto sucede todo el tiempo, todas las noches, y un ciclo de sueño ligero y que baja y que vuelve a subir a sueño ligero, ese ciclo dura 90 minutos. Si nosotros queremos saber cuánto es suficiente sueño, si estamos teniendo suficiente sueño, tenemos que pensar en adquirir 35 ciclos de sueño a la semana. Eso equivale exactamente a 5 ciclos por día, es decir, 7 horas y media de día. Entonces, cuando ustedes les dicen, tienen que dormir 8 horas a la noche, es equivalente a dormir 5 ciclos de sueño. Si estamos durmiendo nada más 6 horas, al cabo de muchos días de estar solo durmiendo 6 horas, se nos va a acumular el cansancio, nuestro cuerpo va a empezar a producir cortisol y vamos a empezar a generar estrés crónico, lo cual es negativo para todos los sistemas del cuerpo. Nos dice Olga, yo paso soñando y feo y eso me desgasta un montón. Habría que entonces ver de qué origen son sus sueños feos y cómo puede transformar esos sueños feos en oportunidades. Porque perfectamente, por ejemplo, le voy a dar el ejemplo de un amigo, que un amigo tenía un sueño constante de que una sombra lo perseguía y que él corría por toda la ciudad y la sombra lo perseguía. Y siempre que la sombra lo perseguía se levantaba agitado y sin poder dormir y descansar y se levantaba en el medio de la noche. Yo le dije un día, mire, la próxima vez que sueñe eso, dése vuelta, pregúntele a su sombra por qué lo está persiguiendo. Fue sumamente superficial. Yo nada más lo dije por curiosidad. Él me dijo, semanas después, que le sucedió el sueño, la sombra lo estaba persiguiendo, él se dio vuelta, recordó lo que le dije, se dio vuelta, inmediatamente con todos los nervios de su cuerpo le gritó, ¿pero por qué me está siguiendo? En el momento en el que su vista se ajustó, se dio cuenta que la sombra era él mismo y se abrazó y se levantó llorando. Fue súper significativo para él porque justamente en esa pesadilla estaban claves de su desarrollo personal. Nos dice aquí Esteban, ahora que hablas de sueño, ¿tiene alguna importancia la hora a la que me acueste a dormir? Si busco dormir 7 horas y media y me acuesto a la 1 de la mañana, ¿eso funciona? Sí funciona, pero déjeme decirle que el cuerpo naturalmente tiene algo llamado el ciclo circadiano, que es un momento que, digamos, durante la luz del día, el cerebro va a secretar hormonas distintas a las hormonas que secreta durante la noche. Y justamente eso se ajusta por la visión. Nosotros al ver colores azules brillantes,
como los colores del amanecer, nuestro cerebro comienza a secretar hormonas de despertarnos. Entonces, si usted busca tener un sueño bien profundo y bien reparador, no durmiendo toda la noche, puede ser unas personas que trabajan de medianoche y de ahí en adelante, busque que las condiciones en las cuales usted duerme sean apropiadas. Busque que sea, por ejemplo, un cuarto oscuro, que no tenga pantallas reflectivas, que no entre luz de ninguna manera. Ojalá tenga un ventilador para tener un poco de frío o viento para que usted se acobije mejor. Esas circunstancias van a hacer que usted tenga un sueño muchísimo más reparador. Y esas son formas naturales de ser resiliente, eso higiene del sueño. Preocuparse al respecto de esto permite a usted tener muchísimo más salud. Y de la misma manera que el agua, no nos damos cuenta que, por ejemplo, no dormir lo suficiente puede hacer que usted tenga problemas psiquiátricos, puede hacer que usted desarrolle esquizofrenia. Y eso no estoy jodiendo, es en serio. Puede hacer que pase eso, pero obviamente esto ya es cuando es crónico y es sumamente grave. Es una persona que lleva semanas de insomnio y eso, bueno, puede ser devastador. Siguiente punto, el desarrollo. Otra forma natural, hábitos de desarrollo personal. Ya que tenemos hábitos de salud externa, tenemos que tener hábitos de salud interna. ¿Cuál es la información que escuchamos la mayoría del tiempo? Escuchamos las noticias amarillistas, escuchamos las personas que tienen malas noticias y más allá de cuál información escuchamos, qué información aplicamos a nuestra vida, a nuestro día a día. Es cierto que nos dicen, por ejemplo, vea, si usted tiene un cuidado muy específico, pues no se va a contagiar de ninguna enfermedad. Y al mismo tiempo estamos escuchando las noticias amarillistas que hay otros países donde están teniendo realmente una devastación por el virus. Entonces, ¿qué información vamos a aplicar? ¿Vamos a aplicar una información de pánico a nuestra vida o vamos a aplicar una información informada, valga la redundancia? Vamos a empezar a cuidarnos. ¿De qué manera vamos a aplicar esa información? Otro punto importante, ¿cómo manejas nuestros conflictos internos? A veces manejamos nuestros conflictos internos y los olvidamos o simplemente esa emoción se empieza a acumular hasta que llega un momento en el que simplemente estalla y justamente ahí va el siguiente punto, ¿cómo utilizas tus emociones? A nosotros nos han enseñado que que nuestras emociones son como un compás, son como una brújula en el medio de la turbulencia. Si nosotros nos ponemos atención a cómo nos sentimos en medio de la turbulencia, sabemos exactamente qué es lo que queremos. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en medio del pánico y yo siento pánico también, entonces inmediatamente yo sé que yo ya no quiero sentir pánico. Es natural, porque obviamente entonces voy a buscar transformar las circunstancias, voy a buscar un estado en el que yo no sienta pánico. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy haciendo una carrera y mientras estoy haciendo esta carrera siento miedo o siento desgaste o siento rechazo, tengo que hacer es escuchar mis emociones y tratar de definir cuáles son mis intenciones detrás de eso y tratar de entender que si que es exactamente lo que me está haciendo sentir mal. Si más bien me siento feliz, como por ejemplo cuando yo doy estas clases, yo me concentro mucho en cómo me siento y yo me siento apasionado y yo me siento confiado y yo me siento feliz y me encanta dar estas clases. Entonces, justamente, yo sé que estas clases para mí están muy relacionadas a mi desarrollo personal, porque así es como yo estoy utilizando esas emociones. Y el último punto, el punto de apoyo. Y con esta diapositiva cierro la clase. Las formas naturales de ser resiliente, los humanos somos seres sociales. Utilizamos los mismos centros del cerebro para sentir dolor físico que los que sentimos para sentir dolor emocional. Eso significa que la soledad, que sentirnos solitarios, activa los mismos centros de dolor a cuando tenemos una infección en el cuerpo. Piénsenlo de esta manera. Justamente el cerebro se ha adaptado porque en tribus tenemos muchísimo más posibilidades de adaptarnos, de muchísimo más posibilidades de no morir, básicamente, de sobrevivir. Entonces nosotros nos hemos adaptado a acercarnos los unos a los otros. Por más solitarios que seamos, siempre siempre vamos a tener la necesidad de abrazar a alguien. Y justamente la hormona que se revela, que secreta nuestro cerebro cuando nosotros sentimos ese apoyo y esa conexión social, es la oxitocina. Nosotros liberamos oxitocina cuando nos abrazamos.
Incluso liberamos oxitocina cuando nos perdemos en la mirada del uno al otro. Puede ser de manera romántica, puede ser de manera simplemente amorosa, como un padre y su hijo, una madre y su hijo, o puede ser incluso con mascotas, imagínenselo. Por eso es que a veces sentimos nuestras mascotas como nuestros hijos. Es porque al abrazarlos y acariciarlos liberamos oxitocina. Entonces, y además piénsenlo así, la oxitocina además está relacionada al amamantar. Entonces, una mujer, por ejemplo, cuando está en periodo de lactancia, es la misma hormona que siente, que la hace sentir el amor y la conexión a sus hijos, que hace que su cuerpo produzca la leche. Piensen en esta última reflexión, espero que les guste. Para cerrar la clase, como brasas ardientes que al juntarse despiertan la llama latente en cada uno de ellos, cuando nos juntamos por el desarrollo, despertamos en cada uno de nosotros nuestro máximo potencial. Que esto les sirva como una reflexión para buscar siempre redes de apoyo en las cuales ustedes sientan que sus sueños son desarrollados, en los que sus sueños realmente sean respetados y sean florecidos. Porque justamente cuando nosotros nos apoyamos entre todos nosotros a tratar de adquirir nuestros sueños y siempre nos estamos dando palabras de aliento, vamos a desarrollarnos al máximo. Piensen esto, si una flor no florece, nosotros no corregimos la flor, corregimos la tierra. De la misma manera, si nosotros estamos en un lugar en que nuestra red de apoyo no nos permite desarrollar nuestros más grandes sueños, tal vez deberíamos empezar a buscar otra red de apoyo para estos sueños. Y tal vez esta red de apoyo que teníamos antes nos sirva para otras cosas. No estoy diciendo que cortemos relaciones con personas, estoy diciendo que nos cuidemos de nuestro entorno para cuidarnos a nosotros mismos y cuidar nuestra visión y nuestros sueños. Espero que les haya gustado la clase. Con eso vamos a terminar el tema de resiliencia. De nuevo, este video va a quedar en YouTube y se los voy a pasar apenas esté subido en línea. Espero que les guste. A mí me encanta dar estas clases. La próxima sería de hoy en 8. Le estaríamos dando entonces el 28 de junio. Buenísimas gracias. Gracias a todos los que prestaron atención. Para mí es un enorme placer. Dios los bendiga a ustedes también y nos vemos en la próxima.